Vamos a estar hablando del tema del cutting. De pronto, si hay padres escuchándonos, es muy importante que usted conozca acerca de estos términos. Se pueden escuchar un poco confusos, pero el día de hoy vamos a explicarlo para que usted como padre tenga las herramientas y el conocimiento de poder abordar también estos temas con sus hijos y poder detectarlos a tiempo. Entonces, el cutting como tal, si lo vemos, la palabra en inglés viene de el corte o cortaduras. Esa es como la acción del cutting. Entonces, ¿qué es esto? Es la autolesión. Son esas autolesiones, normalmente se puede presentar en adolescentes, que es lo más común, autolesiones, pequeños cortes, pequeñas lesiones, pequeñas quemaduras o todo lo que sea para agredir al cuerpo como tal y voluntariamente. Recordemos que son pequeñas lesiones que se hacen voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona decidió hacerlas contra su propio cuerpo. Esto pasa, como les dije anteriormente, comúnmente entre adolescentes y se debe digamos, a la no adecuada gestión de las emociones. Cuando los adolescentes a veces están atravesando por diferentes circunstancias, como pueden ser normales, como pueden ser agobiantes, pero también circunstancias que están afectando su vida emocional, su salud mental, incluso físicamente también. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, pueden haber problemas de abuso psicológico, abuso físico o abuso de cualquier tipo en este tipo de adolescentes. También bullying en las escuelas, en los colegios, o estar atravesando de pronto situaciones o circunstancias angustiantes en la vida que nos pueden suceder a cualquiera, como es el duelo, como es la muerte de alguien, como es una ruptura amorosa. Son situaciones que son comunes en la vida de las personas, pero que al no gestionar bien nuestras emociones pueden traducirse en este tipo de comportamiento que es el cutting y son las lesiones hacia nosotros mismos. Mira, hermana, que el cutting es como un mecanismo a través del cual nuestros jóvenes buscan disipar un dolor emocional, un dolor profundo a través de una acción física. Y venía a mi mente ahora algo que nosotros hacemos que es doloroso, pero que nos ayuda a quitar otro dolor. Y es cuando nos pica una hormiga o nos pica una abeja. La abeja nos pica, eso nos genera dolor y empezamos a presionar con la uña. Esa presión con la uña también genera dolor, pero disipa el otro. Es una explicación muy simple, muy básica, que nos ayuda a entender qué es lo que se está buscando con el cutting. El dolor tan grande, profundo que tiene el joven, lo disipa a través de una acción física y que lastimosamente puede generar una disipación del dolor, pero momentánea. Y por ende, al ser momentánea, empieza a convertirse en algo habitual, porque si el dolor no desaparece, si el dolor se mantiene, entonces se empieza a utilizar el comportamiento de forma repetitiva. Y por eso es fuerte ver a un muchacho con la mano llena de rayoncitos. Y eso se vuelve algo habitual para ellos. Pero obviamente esto viene a la par también con una transformación en sus comportamientos. Se empiezan a ver cómo ellos empiezan a ocultar todos esos rayones, pues esas quemaduras que se hacen al frotarse con las manos. Y obviamente eso está asociado con una gran cantidad de comportamientos a nivel familiar. Pero lo importante es que nos demos cuenta que está pasando algo en el joven, que no lo veamos como una situación cualquiera, ¿no? Como que no desestimemos la situación. De pronto, a veces inadvertidamente al muchacho lo podríamos regañar y decirle deje la bobada, pero la verdad está pasando algo allí y es necesario que como padres, que como familiares nos acerquemos y abramos la puerta para que el muchacho o la chica tenga la oportunidad de manifestar sus razones. Siempre van a haber unas razones, eso no es gratuito. Mis amados hermanos, también quería compartirles algo y es que eso también tiene un sustrato espiritual,
quiero compartirles 1 Corintios 6:19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y sin un joven, pues digámoslo así, si el joven hace parte de la iglesia cristiana, si ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo vive en su interior, está definitivamente siendo víctima de una influencia del enemigo, de un ataque. Ese dardo de fuego del maligno está llegando a su mente profundamente y lo está llevando a desestimar algo que es supremamente valioso para Dios, que es nuestro cuerpo. Las personas que están en el mundo, que no tienen conciencia del valor de su cuerpo, probablemente menos van a tener en cuenta este tipo de ideas, pero es importante que nosotros, los hijos de Dios, sí lo tengamos en cuenta. Cuando se hace una acción contra el cuerpo, es una acción directa contra la norma que coloca Dios y contra algo que nos ha dado Dios. Entonces miren las raíces espirituales de esta situación. Un muchacho puede estar en problemas y puede reaccionar con una acción que tiende a destruir su templo, el templo del Espíritu Santo, pero definitivamente lo que está generándose ahí es una situación espiritual mucho más profunda que lo puede llevar a situaciones más graves. Y precisamente lo que buscamos con este tipo de programas es como empezar a intervenir y no dejar que la problemática se profundice. Así es, y por eso es tan importante que de pronto los padres, hermanos mayores o las personas de pronto que están al pendiente de otras, podamos conocer estos temas. Porque nos puede estar pasando, de pronto usted que está allí oyendo, le puede estar pasando allí en casa alguno de sus hijos, algún familiar, y no lo ha identificado, porque además esta práctica es de pronto fácil, o se le hace fácil al adolescente esconderla o disfrazarla con otra cosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer más del tema, pues ya empezamos a ver las señales de alarma que pueden haber en los jóvenes o en las personas que lo están presentando. Es importante también que tengamos en cuenta que digamos que si esto está sucediendo con algún familiar, con alguna persona cercana, lo veamos como una oportunidad para acercarnos a esa persona y ayudar, porque esa persona prácticamente lo que está haciendo es pidiendo ayuda a gritos de una situación que está viviendo. Y lo más importante en este caso es que habíamos dicho de que esta práctica se debe a la no adecuada gestión de las emociones. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy a ayudar, yo tengo que primero controlar mis emociones, porque pues normalmente a veces cuando sorprendemos a alguien en una situación como de este tipo, lo primero que podemos hacer humanamente es como caer encima, juzgar, reprender, regañar, pero yo creo que antes de esto debemos primero educarnos un poco más, de tener información acerca del tema, gestionar nuestras emociones para saber cómo debemos abordar, porque si vamos con una persona, si no gestionamos nuestras emociones, si vamos con una persona que no está gestionando sus emociones, pues realmente no vamos a tener un resultado agradable y no vamos a ayudar, que es al fin y al cabo el objetivo de esto. Entonces, como lo decía también el hermano Ricardo, entender de dónde viene este tipo de comportamiento. A ver, las personas que lo hacen, como les digo, no gestionan sus emociones adecuadamente y que encuentran como una salida al dolor emocional por medio del dolor físico. Es como voy a distraer mi mente con un dolor físico porque ellos creen que encuentran alivio, pero realmente es que están, digamos, transformando su dolor temporalmente de un dolor emocional mental a un dolor físico. Es ahí donde se autolesionan y van a tener ese pequeño momento de dolor físico que en algún momento va a hacerles olvidar, por decirlo así, esa situación que están pasando. Pero lo grave y lo complicado es que
pues no es tan fácil porque las emociones van mucho más allá, los sentimientos van mucho más allá, o sea, son más perduran más. Entonces, enseguida que pasa ese dolor físico, vuelve otra vez todos los pensamientos, todo el dolor emocional, y es allí cuando vuelven a lesionarse los muchachos o los jóvenes o las personas. Entonces, importante que nosotros sepamos de dónde viene ese comportamiento o el por qué para que lo tengamos en cuenta también a la hora de abordarlo. Y hay una situación muy grave en este fenómeno del cutting, y es que generalmente donde hay cutting hay una familia donde no hay comunicación, donde hay unos padres que se han desenchufado del desarrollo y crecimiento de sus hijos y que consideran que porque ya crecieron pues ya manejan sus problemas. Y esto es obra del enemigo, mis queridos hermanos. Esa idea es considerar como que ellos ya se valen solos, que ellos ya verán, y no es así. Herencia de Jehová son los hijos y nosotros tenemos que responder por él hasta el último día. Por eso tenemos que estar pendientes y en consulta se puede ver qué pasa con el chico, la chica que está buscando el cutting, que hay una sensación de soledad muy grande, hay una sensación de inmerecimiento, que como que no soy digno, como que no valgo, que no pasa nada conmigo. Y precisamente eso pasa porque no hay una cercanía con esa figura paterna o materna que le puede llevar a la claridad, a la tranquilidad de saber que cuenta con el apoyo de la confianza de estar en un lugar seguro. Son chicos que se sienten mal y se sienten a veces en el lugar equivocado. Son jóvenes, me impresionaba que investigando este tema veía fotografías y muchos se escribían solo, en inglés, alone, estoy solo. Y eso no debería ser, mis amados hermanos, y es algo que se puede solucionar muy fácil si nosotros tenemos voluntad como padres de acercarnos a ellos, de tratar de encontrar un poco solución a esas situaciones. Mira, hermana, que sucede algo que es muy, muy típico, y es que el tipo de comunicación que tienen los padres con los niños es una, y ese tipo de comunicación no cambia con los adolescentes, que se plantea de una forma diferente. Los padres con los niños tienen una comunicación unidireccional. Vaya guarde, vaya lleve, siéntese, vaya haga la tarea. Y los adolescentes ya plantean una comunicación diferente, bidireccional. Ya ellos responden. Uno le dice vaya lleve y ellos dicen ¿por qué? Y ahí el cuestionamiento, y ahí el por qué no se hace de otra forma. Estos momentos que fortalecen finalmente esa identidad del muchacho y de la chica, pues es muy importante que nosotros como padres entendamos la situación y empecemos a plantear vivencias en las cuales ellos construyan su identidad, o ojalá fortalecidos en la palabra. Y gloria a Dios que somos hijos de Dios para que su nombre sea siempre exaltado. Pero lastimosamente en el mundo no pasa eso. Pero algo que es clave en este aspecto es darle la oportunidad al joven y a la chica de expresar lo que siente, de llegar a puntos de acuerdo, de dar esa posibilidad al joven de expresarse y sentirse parte de la familia, que es importante, que su palabra vale, y no como muchas veces pasa, en donde son totalmente anulados, donde se les regaña por cualquier cosa o no se les tiene en cuenta. Y como les decía ahorita, el tipo de comunicación, se da una orden y no interesa qué está pasando en ese mundo. Así es. Y ahora que lo menciona, hermano Ricardo, es importante también hablar acerca de esto porque resulta que, como lo decía el hermano, en la adolescencia es una digamos, de las etapas donde más solo o solas se dejan a los jóvenes, a los muchachos, como que ellos definan, que ellos decidan. Pero realmente es donde más se necesita un acompañamiento de los padres. ¿Y por qué les digo esto? Mire, en la adolescencia es donde se termina o se define la personalidad, se termina de definir la personalidad lo más probable y más duradera de un ser humano. Es decir, allí en la adolescencia es donde todos estamos definiendo como más sólido
qué nos gusta, qué preferimos, también moldeamos también un poco nuestro carácter. Entonces, cuando estamos moldeando esa personalidad en la adolescencia y lo hacemos totalmente solos, pues probablemente no vaya a resultar de la mejor manera. Si no hay un modelo al cual seguir, se va a tomar cualquier otro. Y en esos momentos es cuando los adolescentes, si no tienen un padre o una madre que los guíe, o la presencia de Dios en la casa que ponga unos parámetros claros, pues el muchacho va a mirar para la calle. Entonces, en las pandillas hay aceptación. En el grupo de chicos confundidos hay más aceptación todavía y abren las puertas totalmente. Y aquí es donde los padres tenemos que estar muy alertas y estar pendientes de lo que está pasando con ellos, y no para llegar a chocar, sino para llegar a acoger, para llegar a ayudar, para llegar a mostrar qué es lo que está pasando. La palabra de Dios es muy sabia y nos puede guiar en esos procesos, y debemos hablarles a los chicos desde la palabra, pero sin dejar de contextualizarnos de sus realidades. El mundo que están viviendo los muchachos es difícil. Se están vendiendo ideas que los confrontan, que los llevan a pensar diferente, pero lastimosamente son muchas ideas equivocadas, y si no hay el modelo que los guíe, ellos se van a perder, mis amados hermanos. No nos desconectemos de nuestros hijos, porque ellos hasta el último día de sus días van a necesitar apoyo, van a necesitar ayuda, un consejo sabio. Qué bueno que sea a través de la palabra de Dios, pero los años adicionales que tenemos nosotros los padres van a ayudar a esos chicos para que entiendan situaciones y vivencias. Esa recomendación que le dice esto está bien, eso está mal, papel que luego hace el Espíritu Santo cuando ellos acepten a nuestro Señor Jesucristo, cuando sean conscientes de ese proceso, pues nosotros tenemos que hacerlo. Así es. Y lo importante también en esta comunicación es que expliquemos, a ver, como padres o como personas de autoridad en nuestra casa o donde estemos, que si vamos a hablar acerca de algún tema, por ejemplo, enseñar algo porque está bien, porque está mal, para qué se puede prestar, qué consecuencias puede tener, porque muchas veces los padres se encargan solamente de dar una comunicación, esto no se puede hacer, punto. Pero no hay una explicación del por qué, venga, yo le muestro las consecuencias. Usted puede tomar la decisión, pero esa decisión le puede traer algunas situaciones incómodas. Bueno, explicar todos los contextos que se pueden dar en ciertos temas. Por eso también es súper importante que nos mantengamos informados en la actualidad, lo que está sucediendo en los colegios, en la adolescencia, en los jóvenes. Y hoy en día yo creo que yo nunca había visto como tanta terminología nueva, por decirlo así, en cuestión de modas, de gustos, de tantas cosas que salen hoy en día que tienen un nombre específico. Entonces, importante estar muy, muy al pendiente de todas estas cosas, una comunicación acertada y hacerlo desde el amor, desde, digamos, la forma adecuada de dirigirme a la persona gestionando mis emociones. Bueno, y hablando del cutting, hay unos síntomas, por decirlo así, pero diríamos más como unas señales de que está este comportamiento en los chicos. Y bueno, una de las señales evidentes es las cicatrices o pequeñas cortaduras, rasguños. Ahora, es importante mencionar que cuando vemos este tipo de lesiones, no estamos hablando de ideas suicidas como tal. ¿Puede llevar a cabo algo así? Sí, pero el cutting no es un comportamiento suicida, simplemente es un comportamiento de que va a agredir, sí, nuestro propio cuerpo, pero eso no quiere decir de que la persona tenga una idea suicida o que tenga en ese momento un pensamiento suicida. Esto es importante que lo sepamos porque lo podemos confundir. De pronto, si vemos cicatrices, cortaduras, pensamos que en algún momento esa persona intentó suicidarse. Puede ser así, pero en el caso del cutting es este tipo de comportamiento. Aparte de los cortes, bueno, cuando hablamos de cutting, aunque se habla de cortaduras,
también puede ser cualquier tipo de comportamiento que sea para lesionar nuestro cuerpo, pueden ser quemaduras, arañazos, incluso leía que Morderse, el rascarse, jalarse el pelo. jalarse el cabello, arrancarse el cabello, el rascarse tanto que pueda irritar la piel y provocar quemaduras. Entonces ese es encontrar ese dolor en ese tipo de acción también hace parte de esta práctica. Una de las cosas también que podemos ver y de las formas que podemos detectar es los cambios de comportamiento en los muchachos. De comportamientos a la hora de vestir, de comportamientos a la hora de socializar. Miren que hay algo que nos hablaban acerca de esto y es cómo los muchachos empiezan también a cambiar su círculo de amistad. Cuando hay cambios en su círculo, algo pasa. No es simplemente porque él decidió hacer nuevos amigos y los amigos anteriores ya no están. ¿Por qué no están? O pueden ser amigos que no están de acuerdo con los comportamientos que está teniendo, en caso esta práctica del cutting, o puede ser que él está buscando aceptación y adaptación en otro círculo de amigos que probablemente hagan lo mismo que él está haciendo. Entonces es muy importante estar súper pendiente hasta estos pequeños cambios porque los podemos ver inofensivos pero pueden estar hablándonos de algo más. Cambios a la hora de vestir, de pronto ese chico o esa chica que, y sobre todo por ejemplo aquí en Cali que es más bien caluroso, vestía Usando normal sacos. y que ahora usan saco, manga larga, cuellos tortuga. Mire, normalmente este tipo de lesiones se presentan en las extremidades, es decir, en las manos, los brazos, las piernas. Normalmente es donde más lo hacen y de pronto donde se facilita más. Entonces, cuando ya vemos muchachos que ya no salen a la calle o ya no están en casa en su ropa normal de estar en casa, sino que manga larga, pantalones muy largos, todo lo que quiera ocultar y el comportamiento es habitual de este tipo de vestimenta, tenemos que ver qué está pasando. De pronto estar más pendiente en alguna situación de que podamos ver sus manos o decir o poder revisarlo si son nuestros hijos, poder revisarlo y ver si hay algún tipo de lesión de esto, nos puede dar el indicio de una práctica así. Hay que estar pendiente de los hábitos de nuestros hijos, hay que estar pendiente de los cambios, no dejarlos pasar como si fuera algo de la juventud, sino que puede ser la alerta frente a una situación mucho más profunda. No es normal que el muchacho que se vestía de colores ahora se vista de negro. No es normal que en Cali, que hace tanto calor, estemos usando sacos. No es normal que nos veamos tristes cuando antes manteníamos alegres. Y ahí es donde nosotros los padres estamos obligados a intervenir. Y no intervenir con el regaño ni con la crítica, sino con esa pregunta amorosa, con esa intención real de querer ayudarles, de comprenderles, de guiarles y no cortar el proceso de comunicación, porque puede pasar, pasa muchísimo y uno se da cuenta en consulta. ¿Cómo se dañaron las relaciones entre adolescentes y padres? Por un regaño o por un exceso de autoridad. Y entonces llegamos y de pronto los hacemos sentir mal, los gritamos excesivamente y los muchachos el primer pensamiento que les llega a su mente es, pues yo no puedo confiar en mi papá porque me pega. Si yo le llego a decir lo que me está pasando, pues me va a pasar algo malo, me va a pasar algo peor. Y entonces miren cómo le hacemos la hora al enemigo. Separamos la familia, la desunimos y finalmente estamos propiciando que ese muchacho busque apoyo donde no lo tenga que encontrar, que es en la calle. Entonces propiciamos situaciones de diálogo, propiciamos situaciones en las cuales ellos tengan la confianza de comentar sus problemas, pero eso va de a poco. Si los muchachos nos cerraron la puerta, si los muchachos ya no nos están hablando, eso no quiere decir que nosotros nos vamos y ya los dejamos a su buen camino, no. Tenemos que estar ahí siempre presentes, siempre generando situaciones de diálogo, participar de sus actividades, hablarles y preguntarles cómo les fue en el colegio, en la universidad, cómo van sus actividades.
no en ese plan de juicio, sino como en el plan de conocerlos, de hacer parte de sus vidas, de meternos en sus vivencias. Hay que ir a acompañarlos a las cosas que ellos hacen y nosotros acompañarlos a nuestras cosas. Por eso los muchachos se alejan de la iglesia se vuelve la obligación, no se vuelve algo que se disfruta. Cuando nosotros le presentamos a los muchachos la iglesia como la alternativa de alabar, de gozar, de reírnos, de pasarla buena en medio de la presencia de Dios, pues para ellos se vuelve algo tortuoso, a la obligación. Y podemos ver muchos muchachos que al final terminan separándose de los caminos del Señor porque no encuentran comprensión y escucha. Eso no quiere decir alcahueteo, mis queridos padres de familia. Eso lo que quiere decir es que hay que generar un diálogo orientador donde se pueda mostrar qué es lo que está sucediendo y ayudarles frente a las dificultades que tienen. Tantos muchachos que sufren en silencio porque se acabó una relación, un noviazgo de muchachos y les hace falta su compañero, la persona con la que terminaron la relación, y esa tristeza los puede llevar a una depresión profunda. Ahí tenemos que llegar los padres, orientarles, explicarles, mostrarles que hay otras alternativas, llevarlos a pasear, vámonos a jugar fútbol, abrirle las persianas en medio de esa oscuridad que están viviendo los muchachos. Esa es nuestra labor. Los muchachos no se pueden quedar solos en medio de esas circunstancias. No, incluso esto que decía el hermano Ricardo acerca, por ejemplo, una ruptura amorosa, eso puede ser una causa de empezar prácticas de este tipo. Ahora, yo sé que nosotros como adultos muchas veces vemos las situaciones por las que pasan los adolescentes o los muchachos y decimos, ay, esta situación, digamos, es tan fácil de resolver porque pues de pronto ya tenemos el conocimiento, la experiencia, sí. Entonces, lo vemos de esta manera. Es importante que primero podamos partir de la empatía, de cómo se está sintiendo el otro. Digamos, nosotros como adultos es muy fácil decir, ay, no, esta situación tan fácil de resolver. De pronto una ruptura amorosa, la primera ruptura amorosa del adolescente. Y uno dice, uno sabe que de eso no se va a morir, que la vida sigue y que después va a volver a estar bien y van a haber motivos de alegría. Pero en ese momento el adolescente no lo está viendo de esa manera. En ese momento está sumergido en su dolor porque le ha causado un dolor, un sufrimiento. Entonces, sí, nosotros como adultos podemos ver, ay, sí, eso va a pasar, eso es pasajero. Pero ¿por qué no entendemos el dolor que está pasando en ese momento? A ver, nosotros también cuando fuimos adolescentes o cuando estábamos en esa edad, también lo veíamos como si hubiera sido una catástrofe en ese momento. Pero obviamente como adultos ya sabemos que son situaciones pasajeras, pero si nos ponemos en el lugar de ese adolescente, bueno, en este momento está sufriendo, entendemos el dolor por el que está pasando, podemos ayudar de una manera más fácil, porque es diferente yo acercarme a decirle, ay no, tranquilo que eso, usted después va a estar bien, no sé qué. Él no va a entender en ese momento eso. ¿Por qué? Porque está en su corazón, hay dolor por la situación que está viviendo. Entonces, si nos vamos a acercar, que sea validando sus sentimientos, sus emociones, o sea, diciendo, yo sé que te está doliendo, yo sé que estás pasando por esto, si hay una forma en que yo pueda ayudarte. Mira, muchas veces cuando pasan cosas así, nosotros creemos tener la solución o la forma de ayudar, pero no es a veces como nosotros creemos que tenemos la forma de ayudar, sino cómo esa persona se siente apoyada o ayudar. Entonces esa persona nos puede guiar, bueno, sí, me siento así, o ya sea para que los escuchemos, ya sea para que los ayudemos a, como decía el hermano Ricardo, a hacer otros planes, a salir como de esa situación o de ese tipo de pensamientos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, que también cosas como esta pueden llegar a ser una causa de este comportamiento. Hablábamos anteriormente, el bullying, el ataque psicológico, y miren cómo son las cosas. Hay adolescentes que están pasando por esta práctica y tienen sus cortaduras, sus cicatrices, van al colegio y otros compañeros o otros chicos detectan esto y eso ya es una causa para hacer bullying.
Entonces, aparte de que ya el adolescente está sufriendo por ciertas cosas y está teniendo este comportamiento, aparte de eso también es atacado por ese mismo comportamiento. Todo esto que estamos diciendo implica una idea clara, y es que el mundo del joven, del adolescente, es complejo. No es tan simple como a veces los adultos queremos pensarlo desde nuestra experiencia y nuestros recursos, adquiridos en medio de muchas situaciones y vivencias también difíciles, pero ellos están formándose a partir de sus propias vivencias, y ahí es donde no los debemos dejar solos. Y más nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos una palabra que compartir y darles para ayudarles. Qué bueno recibir el consejo en esos momentos de dolor. Qué bueno contar con el abrazo, con el beso de ese papá y esa mamá que le dice: yo estoy contigo, mi hijo, tranquilo, no te preocupes, vamos a salir adelante, pero que te acompaña en ese momento de soledad. Miren que ahora existen muchas redes sociales, mucho celular, muchas amistades virtuales, pero no son amistades reales. Por eso es que frente al dolor real de una situación concreta, específica, dolorosa, el muchacho se siente solo, porque los que están por allá lejos en el chat no van a llegar a acompañarlo, no van a llegar a darle la frase de aliento, y eso sí lo podemos hacer nosotros los padres. Los muchachos en este momento lo que más requieren es direccionamiento, ellos están muy solitos. Esa es la palabra típica en las dificultades que presentan los muchachos: me siento solo y no soy comprendido. Así es, y a ver, no es algo tampoco que vayamos a minimizar, de pronto de que sean solo situaciones de la vida diaria, sino también incluso pueden haber situaciones mucho más graves detrás de esto. Abuso de tipo sexual, puede haber incluso también situaciones de violencia dentro de la familia, algún tipo de pronto de situación, circunstancia mucho más grave detrás de este tipo de comportamientos. También importante que sepamos que esto puede estar de la mano con trastornos como la ansiedad, la depresión, pueden estar también escondidos detrás de este tipo de comportamientos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque no solamente puede ser que el adolescente o el chico esté viviendo cosas pues de la vida normal y que no sepa cómo afrontar esas emociones, sino que también esté escondiendo otro tipo de situaciones mucho más difíciles de afrontar y mucho más difíciles de hablar. A ver, yo siento que las cosas que nosotros no hablamos de alguna u otra forma las manifestamos. Lo que no tenemos la capacidad de soltar, lo hacemos o digamos que lo gestionamos de otras maneras. Y una de esas puede ser este tipo de comportamientos. Hay otro tipo de temas también asociados con esto, pero lo importante es que conozcamos que pueden haber muchas cosas de fondo allí y de que debemos escudriñarlas, de pronto estudiarlas. Ahora, sé que la comunicación con los adolescentes es difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted como padre normalmente no tiene comunicación cercana con sus hijos, es muy difícil que usted en este momento se acerque y diga: ay, venga hijo, vamos a hablar, y que ellos vayan a decirle todo. Eso no sucede así. Sí, es un proceso de irnos acercando poco a poco, de ir creando esos lazos de confianza. Es como cuando nosotros estamos estableciendo o creando una relación de amistad con cualquier persona. Obviamente nosotros no vamos a entrar a contarle todas nuestras cosas inicialmente a esa persona, sino que eso se va a dar con el tiempo, y hay que tener mucha paciencia con el tiempo de estar acercándonos, de estar pendientes, de estar atentos. Así como se crea una relación de amistad, es eso lo que debe también suceder entre padre e hijo: crear una relación de confianza en que puedan tener esta comunicación. Entonces son cosas que las tengamos en cuenta y que podamos empezar a establecerlas. Si usted como padre no tenía una comunicación de pronto muy cercana con su hijo, sino todo fluía a través de órdenes, autoridad,
que lo puede hacer de ahora en adelante, que este sea como el momento o el espacio que usted pueda tener para poder acercarse, que usted pueda hacer también un cambio y que también pueda contribuir en la educación emocional de este adolescente o de este chico. Yo quiero compartirles un versículo bíblico que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo está detrás de toda acción que tiende a separar a la familia, a destruirla. Todo acto que lleva a destruir a cada uno de los miembros de la familia, a sacarlos de una mala forma, a llevarlos a las drogas, a situaciones que finalmente generan dolor. El enemigo está detrás de esto y a veces nosotros podemos jugar en función de la estrategia del enemigo, como el no hablar, como el no importarnos las vivencias del otro, el regañar simple y sencillamente por una situación sin orientar. Entonces, mis amados hermanos, nosotros que nos congregamos en esta maravillosa iglesia debemos tener en cuenta siempre eso, que todo lo que tienda a separarnos de la iglesia y todo lo que tienda a separarnos de la familia de una forma negativa es porque el enemigo está orando. No caigamos en ese juego. No está mal que nosotros nos acerquemos a ese muchacho adolescente y volvamos a entablar los diálogos que pronto teníamos cuando él era niño, ella era niña. Puede ser que ahora no haya la misma confianza por la situación que haya sido, pero démonos la oportunidad de volver a sembrar en ellos esa confianza, esos tiempos de juego, esos tiempos de pasarlos en familia. Ahora cada uno en su celular y ya no se comparte. Comprémonos un parqués, comprémonos un bingo, vámonos al parque a chupar helado, hagamos cosas que finalmente haga sentir a cada uno de los miembros de la familia que se están uniendo, que hacen parte de. No permitamos que los jóvenes busquen hacer parte de afuera, porque afuera hay muchas opciones y no todas son buenas. Así es, interesarnos, por ejemplo, en los temas que les llamen la atención, ¿no? O sea, un adolescente está descubriendo tantas cosas, como lo decíamos anteriormente, sus gustos, sus preferencias, interesarnos también por esos temas. A veces los papás, no, es que a mí me gusta tal cosa, no. Así como cuando son niños y todo nos parece nuevo y queremos también como descubrir con los niños el mundo y ver el mundo de una manera diferente, también en la adolescencia, empezar a ver el mundo de la manera como ellos lo están viendo para entender y para, en caso tal de que se esté desviando algo, poderlo volver al camino que debe ser. Entonces, tengamos en cuenta estas recomendaciones. También vamos a hablar acerca de lo que son factores de riesgo, complicaciones que pueden tener este tipo de comportamientos. Vean que no solamente el tema físico, pues una autolesión puede llegar a crear infecciones, pueden llegar a crear de pronto situaciones en contra de la salud física, pero también allí puede venir cosas mucho más difíciles y, por ejemplo, este tipo de comportamientos puede afectar demasiado la autoestima. ¿Por qué? Porque pues ya el muchacho empieza a verse esas cicatrices, empieza a verse su cuerpo de pronto transformado por estas lesiones, entonces ya no lo va a ver de manera agradable, va a haber vergüenza, culpa, que digamos cualquiera diría, no, pues si siente vergüenza o culpa lo va a dejar de hacer. No, porque precisamente cuando cae en ese momento o en esa situación donde se está sintiendo así, vuelve y lo realiza. Entonces, esta autoestima baja, esta vergüenza, esta culpa también puede llevar a depresión, a ansiedad. Si de pronto el chico no sufría de depresión, puede empezar a tener síntomas depresivos. Lo más probable es que va a haber un aislamiento social, ya no va a querer compartir tanto, seguramente va a evadir algún tipo de actividades porque probablemente sean actividades donde puedan ver su cuerpo, donde puedan ver estas cicatrices, entonces se va a sentir mal. Entonces son como complicaciones que se pueden llegar a dar dentro de esto. Ahora, hablábamos del tema del suicidio, de que estas lesiones no son como tal suicidas,
pero puede llegar a transformarse. Son como las puertas abiertas a. Este tipo de comportamientos puede abrir puertas de, bueno, si no tengo autoestima, si me estoy sintiendo insignificante, si me estoy sintiendo solo, si me estoy sintiendo no valorado. Aparte de eso, digamos que el chico por medio de esto está como también evaluando a ver a qué horas mi papá se da cuenta, a qué horas ellos detectan que la estoy pasando mal. No les quiero decir porque me cuesta hablarlo, pero pues tampoco se dan cuenta, tampoco están pendientes de mí. Entonces esto empieza a crear como ese tipo de sentimientos de no soy importante para nadie, nadie está pendiente de mí, me sumerjo en mi dolor, y ese dolor pues puede llegar a traer pensamientos suicidas. Claro que sí, puede llegar a traer pensamientos como, entonces si no soy importante, pues ¿para qué sigo aquí? ¿Para qué tiene sentido mi vida si no le importo a nadie, si estoy totalmente solo? Entonces puede llegar a traer este tipo de pensamientos, y pues alguien que ya atenta contra su propio cuerpo, digamos que se le va a facilitar en algún momento hacer algo mucho más riesgoso. Y el joven se está dejando influir mucho por los parámetros del mundo, ¿no? Que hay que ser delgado, que hay que tener dinero, que hay que ser de esta forma o tal otra, y unos parámetros que son supremamente altos, que a los jóvenes obviamente les genera mucha dificultad, pero les genera la preocupación de por qué no los puede conseguir y cómo hace para conseguirlos, y no son conscientes de los procesos. Lastimosamente, los celulares, la tecnología de la actualidad nos muestra un mundo irreal en donde se sumergen los jóvenes, se siente agradable, pero generan mucha ansiedad. Por eso la importancia de ese diálogo con el muchacho, en donde le mostremos la realidad del mundo, le hablemos de procesos, le explicamos las cosas como son realmente, los bajamos de esa nube virtual en la cual se encuentran, de una buena forma, obviamente acogedora, en donde esta realidad, la realidad que Dios nos ha brindado a los hijos de Dios, pues para que ellos se sientan a gusto y acogidos. Y en este momento yo voy a extenderles una invitación. Nuestra iglesia tiene un espacio muy especial para los jóvenes, el Ministerio Juvenil Fuego Santo. Todos los sábados desde las 4 de la tarde estamos en el proceso transformacional. A las 4 de la tarde, a las 6:30 comienza el culto de jóvenes con temáticas que son de la vivencia de los muchachos, y también está abiertas las puertas para los padres, para que ahí en familia podamos encontrar soluciones a esas dificultades. Toda nuestra iglesia está en función de ayudar a cada uno de los hijos de Dios, de brindarle conocimiento a partir de la palabra, y por eso es que es importante que no los dejemos solos en esos procesos, que ellos sepan que cuentan con papá y mamá, y nosotros, cristianos, adultos, no dejemos al joven solo en sus procesos. Eso es básico, que ellos sepan que cuentan con una familia, que ellos sepan que acá en la iglesia van a encontrar personas que los acogen, que los aman, que los guían, que los ayudan. Van a encontrar lo que en psicología llamamos red de apoyo, y eso les ayuda a salir de esa situación. Miren qué bueno que un joven se dé cuenta que existen otros jóvenes que creen en la palabra, que se gozan en la presencia de Dios, que la pasan bueno en medio de ese servirle al Señor, en lugar de estar mirando afuera donde hay otros chicos en circunstancias difíciles e identificarse con ellos. O sea, realmente vale la pena que nosotros acerquemos a nuestros muchachos a nuestra iglesia.